Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, pues, es que no estoy bien. ¿Por qué no estás bien? Pues porque ya me va a tocar consulta con el médico, ahorita saliendo contigo. Ok, ¿y cuál es el motivo de tu consulta con el médico? Pues, ver cómo voy en mi tratamiento. Ok, ¿apenas vas a empezar el tratamiento? Sí, no, ya es mi segunda sesión. Ok, ¿y qué es lo que te incomoda de ver al médico para que te dé estos reportes? Pues, muchas cosas, la verdad. Porque él me explica, o sea, el médico me explica y me comenta cosas, pero hay muchas cosas que yo no entiendo, de verdad no entiendo, o sea, no sé a qué se refiere. Y entonces pues ya me quedo pensando en la primera cosa que me dijo, que no entendí, y ya lo demás que me dice pues ya tampoco lo entiendo y ya. Ok, entonces te empieza a explicar y en algún momento te quedas como en lo primero que te dijo, te cuesta trabajo seguirle. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo entender de lo que te habla? ¿Términos o Pues sí, estado de salud? en general todo, o sea, depende de lo primero que me diga, pero pues sí me cuesta entender los términos con los que me habla, me cuesta entender si voy bien, si voy mal, cuáles son las cosas que me explica acerca de mi tratamiento, todo. ¿Y has intentado hacerle preguntas cuando estás en la consulta para aclarar estas dudas? No, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Pues el médico se suelta a hablar así. Entonces es porque no tienes tiempo para hacerlo, no te da un espacio para preguntar. No, y además yo no puedo. ¿Por qué tú no puedes? Porque me va a contestar, no me va a querer contestar. Ok, bueno, como paciente es uno de tus derechos que el médico conteste tus preguntas. Entonces aquí tú puedes pedirle por un momento de, oye, es que no entendí y demás. Entonces, cuando vas a la consulta, ¿llevas regularmente alguna pregunta que ya tengas o se te van ocurriendo en el momento? ¿O cómo es cuando estás en la consulta con el médico? Pues como te comenté, por ejemplo, ahorita, o sea, me acuerdo de las cosas que no entendí de la consulta pasada. Ok. Y pues seguramente me va a decir otras cosas que tampoco voy a entender. O sea, no me acuerdo de todas, pero de algunas. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si en la sesión de hoy trabajamos con una técnica que se llama autoinstrucciones, en la que vamos a tener como objetivo que tú le puedas hacer preguntas al médico cuando estás en la consulta, ya sea que no entendiste de la vez pasada o de cosas que vayan surgiendo en esta? Entonces, primero yo te voy a hacer una especie de modelado de cómo sería pues hacer preguntas, cómo prepararlas para hacerlas, y después te voy a pedir que lo intentes tú mientras te voy guiando y luego tú te vas guiando a ti misma y pues vemos cómo resulta ya que estés en la consulta con el médico, ¿ok? Ok. Bueno, entonces vamos a imaginar que estás en la consulta, el médico te está explicando cuál es la siguiente fase de tratamiento. Entonces, imaginar que yo soy tú. Y bueno, primero te pediría que voy a tomar un cuaderno. Antes de la consulta voy a anotar todas las dudas que tenía de la vez anterior. La primera pregunta, no sé, ¿qué es la quimioterapia? Suponiendo que esta fuera una duda que tuvieras. Como segunda pregunta, ¿cuánto tiempo dura? Tercera pregunta, ¿qué efectos secundarios puede tener? Y demás. Aquí me estoy imaginando yo cosas, pero tendríamos que discutir qué cosas es lo que le quieres preguntar. Después, ya que entre a la consulta, imagina que ya llegué, me siento con el médico, me está hablando y mientras habla hay algo que no entendí. Entonces voy a anotar eso que fue lo que no entendí y tratar de escuchar lo que sigue diciendo después. Cada cosa que yo no entienda lo voy a escribir en mi cuaderno o en mi hoja o en el papel que lleves con tus preguntas. Cuando ya haya terminado de darme toda la información el médico, entonces yo le voy a pedir un momento para que me explique estas cosas que no entendí. Él, como te comento, es su obligación darte esta información porque es tu derecho como paciente tenerla. Entonces, bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos? ¿Tú cómo lo harías? Así como tú me dijiste. Ajá. Sí, imagina Pues que estás con el médico y ahora yo te voy a guiar a que lo hagas. Ajá.
Imagina que yo soy el médico, te estoy explicando y menciono un concepto extraño que tú no conoces, y mientras tanto tú vas anotando tus preguntas, ya tenías preparadas las de la vez anterior. Mientras tanto sigo hablando, reconoces algo, una otra cosa que no te queda claro, lo anotas y pues ya en este momento terminé de darte la explicación. Ahora es el momento en el que tú dices, oye, pero tengo otras preguntas. Oiga, doctor, pero tengo algunas dudas de lo que me dijo. Ok, entonces ahí tú ya empiezas a preguntarme y como médico te tendré que responder. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿qué te parece si tú me vas narrando las mismas instrucciones para hacer estas preguntas? Entonces, ¿cuál sería la primera instrucción que te darías antes de entrar a la consulta? Ya voy a entrar a la consulta, voy a recordar que no entendí de la consulta pasada. Ya me acordé, ahora voy a anotar la pregunta que le quiero hacer al médico. No me sirve. Y ya voy a anotar lo que el médico me dijo la vez pasada. Okay. Luego ya entro con el médico y me empieza a explicar algo. Yo no entiendo algo de lo que me está diciendo y lo anoto en mi cuaderno, en una pregunta. Ya me acaba de explicar y antes de que acabe la consulta le digo, oiga, es que no entendía algunas cosas, ¿me las puede explicar? Y le leo mis preguntas. Y ya pues él me responde. Okay. Muy bien, pues creo que parece que ha quedado claro. ¿Tú crees que tienes alguna duda o crees que lo podríamos intentar ahora que ya vas a pasar a la cita con el médico? No tengo dudas. Ok, bueno, entonces te voy a proporcionar un cuaderno porque veo que no traes uno y una pluma para que cuando ya estés preparándote para entrar tengas tus dudas y cuando pases con la doctora Lindsay pues ya puedas tomar tus notas. ¿Te parece bien? Entonces ahorita tengo que escribir lo que no entendí la sesión pasada. Ajá, sí, porque ese es el primer paso que pusimos. Aquí está el cuaderno. Mientras voy a informarle a la doctora que ya vas a venir. Bueno, ¿ya tienes listas tus preguntas? Ya. Ya está bien. Muy bien. Bueno, entonces entras a la consulta. Buenos días, doctora. Hola, ¿Daniela? Sí. Bueno, Daniela. Vienes aquí por quiste ovárico. Ya tuviste una primera terapia con anticonceptivos que no ha resultado positivo. Lo que vemos es que sigue allí el quiste, está muy grande. Entonces vas a tener que entrar a un nuevo procedimiento. Realmente es muy sencillo. Es un poco molesto porque se trata de un ultrasonido. Si el ultrasonido no sirve, entonces vamos a tener que hacer algo más invasivo, es decir, vamos a tener que hacer una biopsia. Y bueno, ya eso nos va a decir a ciencia cierta qué es lo que tienes para poder pensar en un tratamiento. Los tratamientos pueden ser variados, depende mucho del resultado primero del ultrasonido. Si vemos que es algo benigno, no pasa nada, seguimos con una terapia hormonal. Si vemos que es algo que sea maligno, es decir, que tenga posibilidades de ser cáncer, entonces vamos a tener que hacer otro tipo de estudios para determinar el tratamiento. El tratamiento sí puede ser un poco difícil, pero bueno, eso ya lo vamos a ir determinando conforme tengamos los resultados en la mano. Oiga, doctora, es que usted me explica muy rápido y yo la verdad hay algunas cosas que no entiendo. ¿Me podría decir? Es que no sé si un quiste es lo mismo que un tumor. Un quiste es una formación muy pequeña. Todos podemos tener quistes. Es normal que las mujeres desarrollen a lo largo de su edad reproductiva pequeñas formaciones. Incluso cuando hay la salida del óvulo cada mes, hay una pequeña protuberancia que se le puede considerar un quiste, una formación.
Un tumor es una formación ya un poco más grande y ahí es donde tenemos que determinar si es benigno o si es maligno. Entonces lo que yo tengo es un quiste o es un tumor. Hasta ahora lo que hemos trabajado es que es un quiste, pero tu terapia hormonal no está funcionando. Es por eso que vamos... Exactamente. Lo que vamos a hacer ahora es ir al ultrasonido para que nos dé más información. Este ultrasonido va a ser intravaginal, ya no el que hemos estado haciendo pélvico, para que nos dé más información sobre dónde estás y de qué tamaño, y entonces podamos ver qué es lo que sigue. O sea que ese ultrasonido, en vez de pasarme la cosita esa aquí, me la van a meter. Así es. Te explico. Vas a estar en la posición ginecológica y allí el médico, un ginecólogo, lo que va a hacer es poner gel, poner un preservativo y entonces hacer esa exploración. No es un procedimiento doloroso. Si quieres, después se te puede enseñar cuál es el aparato para que veas que no es grueso, no es nada que te pueda lastimar, y lo que se va a hacer es una exploración interna. Solo así vamos a saber si es un quiste o por sus dimensiones, porque no está bajando tu sintomatología, es ya algo más grande que tengamos que retirar. Pero también me dijo que si eso no funciona, me van a hacer una biopsia. ¿Pero por qué no podría funcionar si no vale y es muy fácil? El procedimiento que vamos a hacer es únicamente para ver sus dimensiones, no es el tratamiento. Si vemos que la dimensión es muy grande y que aún continuando, porque ahorita vas a seguir tomándote tus pastillas hormonales, si aún continuando esto no funciona, sigue creciendo, allí es donde ya vamos a tener que hacer una incisión, una punción sobre ese lugar, ya teniéndolo bien localizado con el ultrasonido que te vamos a hacer, para ver de qué está hecho, cómo es su composición, y entonces sí determinar si lo podemos retirar, si le podemos dar algún medicamento oral o si necesita otro tipo de intervención. Y eso es la biopsia. La biopsia es precisamente otro procedimiento que tendríamos que hacer para saber qué es. O sea, es un procedimiento nada más de diagnóstico, no es todavía tratamiento. ¿Tienes otra duda? No, ya. Perfecto. Entonces te hago tu receta para que la puedas surtir. Sí, gracias. Ok, Daniela, ¿cómo te sentiste ahora que practicaste estas instrucciones y que le pudiste hacer tus preguntas al médico? Pues ya me siento más tranquila porque me hablaba bien rápido y no entendía nada. Okay. Y ahora ya sé qué me van a hacer, ya sé que no saben ni qué tengo. Ok. Bueno, esta técnica es algo que puedes hacer tú regularmente, la puedes ir practicando en tus diferentes técnicas, incluso podrías hacer un cuadernito que tuvieras con tu carnet para que no se pierda. ¿Crees que la puedas seguir practicando por tu cuenta? Incluso podrías tú murmurarte las instrucciones mientras lo estás haciendo hasta que llegue un punto en el que ya nada más pienses las cosas que tienes que hacer mientras las haces. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, entonces... ¿Me regalas esta hoja? Sí, claro. ¿Te parece si nos vemos en un par de semanas? Sí, está ¿Para tu bien. siguiente cita? Ok, muy bien. Muchas Gracias. gracias.